Escucha atentamente, pregunta más y responde menos. ¿De qué se trata? Los que estamos en gestión de proyectos sabemos que somos líderes de equipos de trabajo, vale decir, líderes de personas. Y una de las habilidades que tenemos que desarrollar son las de resolución de conflictos. Los conflictos en proyectos siempre van a existir, siempre están ahí. Yo particularmente les llamo discrepancias de opinión que generan una controversia entre dos o más personas. Seguramente te ha pasado en que tu cronograma tiene un desfase o un retraso, o que ese alcance no logró cumplirse en la calidad esperada, o que tu presupuesto finalmente se alzó de más y hay personas involucradas y por lo tanto cada una de estas personas tiene una opinión que dar. Al tener discrepancia de opinión se genera un conflicto. Justamente son en estas situaciones en las que debemos poder colocarnos en modo de escucha activa para recopilar la información necesaria de esas personas, haciendo y encontrando el valor en las preguntas. Y ojo, no son preguntas para juzgar, para criticar a las personas, sino son preguntas para indagar, para entender el contexto. En ese sentido, lo que yo sugiero es hacer preguntas abiertas. Significa preguntas que la persona pueda estar en disposición de poder brindarnos mayor detalle. Y prácticamente las preguntas abiertas deben permitirnos entender el contexto, por un lado. Luego nos deben poder permitirnos entender cómo se siente esta persona. En tercer lugar, entender el impacto que podría estar ocurriendo en más personas o en más agentes que se ven involucrados, digamos, en ese problema. Con esa información que ya tienes recopilada, mi sugerencia es que hagas ahora preguntas específicas a fin de poder lograr encontrar la solución o resolución a ese problema con ayuda de estas personas. Pongamos un ejemplo general. Digamos que tenemos el problema y tenemos ahora que entender el contexto, saber cómo se siente la persona y qué impacto en otras personas o en otros elementos podrían darse a raíz de ese problema. Para entender el contexto le preguntamos, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y la persona seguramente desde su perspectiva y punto de vista nos empezará a contar qué es lo que está ocurriendo, cuál es el problema que ha identificado. Pasamos a las preguntas de cómo se siente. Estas son de índole personal y son muy importantes. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo te afecta lo que está ocurriendo? Y aquí es importante la empatía para entender cómo ese problema que ha identificado la persona le está impactando directamente a ella o a él. Y luego terminamos identificando qué otros impactados hay sobre ese problema desde el punto de vista y perspectiva de esta persona. ¿A quién o a quiénes les está impactando este problema? ¿De qué manera está perjudicándoles a ellos o a ella? Digamos que ahí también hay una serie de variantes que puedes seguir explorando e indagando respecto también a las diferentes preguntas que esta persona te puede dar, así como las respuestas en las que seguramente también te va a tocar el reto de seguir repreguntando o haciendo preguntas que lleguen al mismo resultado pero de diferente forma, porque muchas veces las personas son un poco complicadas para poderse desenvolver, para poder tener la confianza de poder, digamos, brindar en detalle una información. Y aquí técnicas de indagación son muy importantes. Cuando ya tengas recopilada esa información, lo que debes enfocarte es en hacer preguntas específicas para resolver el problema o para encontrar una resolución. Y esto de manera conjunta con la persona. Aquí las clásicas preguntas son: ¿qué debemos hacer? ¿Por qué debemos hacer eso? Lo que propone. ¿Para qué tendríamos que hacer ello? Y esto podría inclusive malinterpretarse, ¿no? O malentenderse, pero es más que nada para retar a la persona que si esa opción o alternativa que está dando, pues tendría un resultado en beneficio de las partes. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿De qué manera? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Esto es importante porque le pone un tiempo, un deadline. ¿Y quién debería hacerlo? Aquí
debería poder salir la persona como responsable, o por lo menos sentirse parte de la solución. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, que para ser parte de la solución tienes que ser parte del problema. Y bueno, una vez que ya tengas, digamos, este conjunto de respuestas, y si la empatía se dio de manera adecuada, seguramente podrán en conjunto empezar a resolver esos conflictos. Espero que la información te haya sido de utilidad. Sabes que si tienes dudas o consultas, puedes escribirme a mi correo electrónico o a mi WhatsApp. Y si quieres saber más del mundo de proyectos, de innovación digital, de tecnologías de información, puedes seguirme en mis diferentes redes, que los verás por acá arriba o por acá abajo. Muchísimas gracias y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos.